Testamento que revelan que Dios es un ser trino. En el capítulo 1, verso 26 del libro de Génesis, el Señor dice, hagamos al hombre. Está en plural, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Cuando buscamos a Génesis, capítulo 3, verso 22, después que el hombre pecó, el Señor dice, ahora el hombre como uno de nosotros. Pero en el capítulo 11, verso 7 de Génesis, en la confusión de lengua en la torre de Babel, descendamos ahora y confundamos su lengua. Descendamos. Cuando buscamos en el libro de los Proverbios, en el capítulo 30 y verso 4, dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién ató los vientos en sus puños y las aguas en un paño? ¿Quién afirmó los confines de la tierra? Si sabe su nombre y el nombre de su hijo. O sea que habla de el Padre y el Hijo. Pero ya en Génesis 1:1 ya hablaba del Espíritu. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Cuando buscamos a Isaías en el capítulo 6, allá en el verso 8, él dice allá al profeta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahí está hablando también en plural, está hablando de la Trinidad. En Isaías capítulo 48 y verso 16, el Señor dice allí, en forma bien clara y sencilla, Isaías 48 y verso 16, acercaos a mí y oíd, porque no he dicho eso en secreto desde el principio, pero ahora todo lo que se hizo yo estaba ahí, pero ahora me ha enviado Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Quién es el enviado de Dios a la tierra? ¿No es Jesucristo? Entonces ahí están en el Antiguo Testamento revelada la Trinidad. Pero pasamos ahora al Nuevo Testamento para ver la Trinidad en el Nuevo Testamento y después demostraremos que el Jehová del Antiguo Testamento en la Trinidad es el Jesús del Nuevo Testamento. Cuando buscamos el capítulo 3 del Evangelio según San Mateo, versos 16 y 17, dice que cuando Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu Santo que descendía sobre él en forma de paloma y se oyó la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Allí está el Hijo subiendo del agua, el Espíritu Santo como paloma y la voz del Padre desde el cielo. Ahí está revelado la Trinidad. Mateo capítulo 28, versos 19 al 20. Id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Están los tres. En 1 de Juan, en el capítulo 5 y verso 7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. No hay que ser ningún teólogo para entender esto. Porque eso está ahí. Lo que hay es creerlo. Porque eso está ahí. Y la mayoría de los hermanos lo creen, aún sin entenderlo, solamente porque está en la Biblia. Porque hay mucha doctrina en la Biblia que son fáciles de entender. Pero hay otras, al decir del apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 16, el hermano Pablo en sus cartas o epístolas, que ha escrito cosas que son difíciles de entender. Y dice, y los indoctos la tuercen. No solamente estas, sino también las otras escrituras, para su propia perdición.
decir que hay cosas en la Biblia que son muy manejables, pero hay otras que hay que darle mucha cabeza y mucha rodilla y mucha meditación para entenderla. Porque es un libro demasiado profundo. Demasiado profundo. Como decía Juan Donoso Cortés, prodigioso libro aquel que el género humano tiene 33 siglos leyéndolo y no ha podido terminar su lectura leyéndolo en cada hora. Prodigioso libro aquel que aún calculaba antes que se inventara la ciencia de los cálculos. Prodigioso libro aquel que nos habla del origen de la lengua antes de que surgiera en ninguna otra parte. Prodigioso libro aquel que sin estudiar astronomía nos habla de la revolución de los astros. Prodigioso libro aquel que sin estudiar física nos habla de las leyes del universo. Prodigioso libro aquel que lo sabe todo y que lo ve todo, que sabe lo que hay en la mente de Dios y en el pensamiento del hombre, lo que hay en los abismos de los mares y en los abismos de la tierra, que cuando el cielo se enrolle como un abanico gigantesco, solamente Él quedará allí a la derecha de Dios, porque es su palabra eterna. Como dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. O sea, son más firmes que los cielos y la tierra. Seguimos buscando citas bíblicas del Nuevo Testamento que revelan que Dios es una Trinidad. Segunda de Corintios, en el capítulo 13 y verso 14, dice: la gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la unción del Espíritu Santo, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén. La gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo no pueden estar separados, son una misma cosa. ¿No le dijo el Señor a Felipe en el capítulo 14, verso 6 al 9 del Evangelio según San Juan, cuando le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta? Pero hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo una cosa somos. ¿Cómo dice tú muéstranos al Padre? ¿No cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea que en ese cuerpo de carne, dice Colosenses capítulo 2 y verso 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, cuando se habla de la deidad, se habla de Dios. Y en ese cuerpo de carne estaba manifestado Dios. Romanos capítulo 9 y verso 5 dice: de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre toda la cosa, bendito por los siglos de los siglos. Entonces, para los que creen que Jesucristo no es Dios, como los testigos de Jehová, no creen que es Dios. Los adventistas creen también que Cristo es el arcángel Miguel. En el libro de los testigos de Jehová, el plan divino de Dios se está cumpliendo ahora para bien del hombre, en la página 238, y dicen que hubo una ocasión en que el arcángel Miguel desapareció del cielo, descendió a la tierra, se encarnó en el vientre de María, y que ese es Jesucristo. Pero también los adventistas creen eso. Yo y el doctor Braulio Pérez Marcio, que es uno de los buenos predicadores que ellos tenían, él falleció, y lo oí en una emisora en Puerto Rico también, que el arcángel Miguel es Jesucristo. Pero cuando buscamos el verso 9 del único capítulo de Judas, encontramos allí donde dice que cuando contendía el arcángel Miguel con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir palabra de maldición contra él, le dijo: el Señor te reprenda. ¿Acaso tiene el Señor respeto a Satanás para que ni siquiera se atreva a decirle algo?
Eso es casi una insolencia, una herejía decir eso. Porque el Señor no tiene ni siquiera que ir a luchar con Satanás. Él hace como el cazador y el león que viene rugiendo de frente a él y él entesa su arco y le pone una flecha. Y ahí te mando un mensajero mío para que te diga lo que yo te puedo hacer. Le clavó la flecha y el león abrió gas. Y le dice el otro, pero no corra al primer ataque. Dice, pero si un mensajero de él me hizo eso, ¿qué será él si me enfrento con él? Entonces el Señor no necesita ni siquiera venir. Él envía un ángel. Lo dice Apocalipsis capítulo 2 y verso 7, que hubo una gran batalla en el cielo. Luchaban Miguel y sus ángeles y el dragón, que es el diablo y sus ángeles. Pero lo derrotó Miguel y sus ángeles. Dice, fue arrojado fuera. Gócense los cielos, porque ha sido arrojado fuera el acusador de nuestros hermanos que los acusaba día y noche. Pero ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ni siquiera tuvo que ir él mandarlo. Y en Apocalipsis 20 y verso 1, dice, y vi un ángel fuerte que descendía con una cadena en la mano en la llave del abismo. Y ató a Satanás y lo arrojó al abismo y lo encerró y le puso un sello para que no engañara más a las naciones. Un ángel, ni siquiera el Señor en persona. Entonces no se atreve el Señor a decirle a Satanás nada. Simplemente el Señor te reprenda. ¿Por quién es el Señor? No voy a decir el Señor te reprenda porque si era el mismo Señor. Entonces, verdaderamente, la Trinidad está diseminada en toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Ahora vamos a ver si realmente el Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Isaías, en el capítulo 44 y verso 6, él dice, yo Jehová, soy el Rey de Israel y su Redentor. Yo soy el primero y el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Ahí Jehová dice que Él es el primero y el último. Delante del primero no va nadie. Y detrás del último tampoco va nadie. Pero Jehová dice que Él es el primero y el último. Pero Jesucristo dice lo mismo. Apocalipsis capítulo 1 y verso 17. Juan dice, y cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí y me dijo, no tema. Yo soy el primero y el último, el que estuve muerto, pero estoy vivo, el que estuve muerto y vivió. Entonces, el primero y el último es Jehová, pero Jesús dice que Él es el primero y el último. En Apocalipsis capítulo 2 y verso 8, y se escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el primero y el último dice esto, el que estuve muerto y vivió. Pero si el primero y el último es Jehová y el primero y el último es Jesucristo y el que estuvo muerto fue Jesucristo, entonces Jesucristo es Dios manifestado en carne. Pero no se queda ahí. En el capítulo 43, verso 11 del profeta Isaías, nos dice allí bien clarito, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 4 y verso 12, dice que, ya en el verso 11 y 12, dice, la piedra que desecharon los edificadores, a ver, decir cabeza del ángulo. Dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es en el nombre de Jesucristo que podemos ser salvos nada más. Y Jehová dice que fuera de Él no hay quien salve. Ahora, en el único nombre que somos salvos es el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿es el mismo en la Trinidad o no es el mismo? Porque es eterno. Cuando buscamos a Miqueas en el capítulo 5, versos 2 y 3, el profeta Miqueas
Dice, y tú, Belén, Éfrata, pequeño para estar entre la familia de Judá, pero de ti me saldrá el que será guía en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero lo dejará hasta que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. El tiempo, cuando en el tiempo, lo que dice Gálatas capítulo 4 y verso 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, el tiempo de que hablaba Miqueas. Lo dejará. Es eterno el Señor. En el capítulo 9, verso 6 del profeta Isaías, dice, porque un niño os he nacido y un hijo os he dado, y el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, a ese niño, Padre eterno y príncipe de paz. Pero ese niño se está llamando Padre eterno. Y para Dios el Padre eterno tiene que haber tenido eternamente un hijo. Nadie puede llegar a ser padre antes de tener hijo. Usted es padre cuando tiene un hijo. Ahí usted se convierte en padre. Eso quiere decir entonces que si el Padre es eterno, el Hijo es eterno. Ha estado eternamente con el Padre. El Padre y yo una cosa somos, dice el Señor. Entonces, cuando buscamos a Isaías capítulo 7, verso 14, dice, porque la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Pero ya Mateo capítulo 1, verso 23, añade la colita que le faltaba, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, si nada más hay un solo Dios, y Jehová es Dios, y Jesucristo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, que lo vamos a comprobar bíblicamente también. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la Trinidad es real. Se han puesto muchos ejemplos para ilustrar la Trinidad. La luz está compuesta de rayo calorífico, rayo luminoso y rayo químico. Y si faltó uno de los tres, ya no es luz, porque la luz es eso y nada más que eso. Pero ustedes están mirando de ahí solamente el luminoso. Pero el calorífico ustedes no lo están sintiendo. Ni el químico tampoco, pero están ahí los tres. Esa es la manifestación trina. Pero nada más se ve uno. Así también nada más se ve uno en la Biblia, pero ahí están los tres, donde hay uno están los tres. El agua, esta agua, la han cogido como ilustración también. El agua se manifiesta en tres maneras: sólida, líquida y gaseosa, pero tiene la misma fórmula. H2O, 20, oxígeno. Pero nada más se ve una, nada más, pero se manifiesta en tres formas y es una misma fórmula. El pensamiento inmanente aquí en la mente desciende a los labios y se convierte en palabra sonora. Y luego se escribe en letra. Pero cuando existió el pensamiento aquí en la mente, ya la palabra estaba en el pensamiento. Se encarnó cuando descendió a los labios, pero ya existía en el pensamiento. Cuando existió el pensamiento, existía la palabra y existía la letra en el pensamiento. Pero solamente el pensamiento se puso de manifiesto cuando se encarnó en la palabra. Cristo ha estado todo el tiempo ahí, pero se puso de manifiesto cuando se encarnó. Ahí fue que se pudo ver. Entonces, ni es primero el pensamiento que la palabra, ni la palabra que la letra. Cuando existió uno, existieron los tres, que se manifestaron luego, y eso es otra cosa. Simplemente un huevo. El huevo es uno y tiene cáscara y tiene yema y tiene clara. Y es uno.
No son tres huevos, es uno solo, porque todo es compuesto. Todo es compuesto. Un triángulo tiene tres esquinas y no son tres triángulos, es un solo triángulo. Y si le quitan una esquina de esa, ya no es triángulo. Entonces, si le quitan uno de la Trinidad, ya no es Dios, porque Dios es eso y nada más que eso. Un Dios trino. Sea su nombre glorificado. Esta Biblia es una, pero esta Biblia tiene también tres dimensiones. El grueso, que es una dimensión, que es el ancho. Aquí está el alto, que es otra. Aquí está el largo, el ancho, o sea, y el alto, el ancho y el grueso. Eso se llama un ejemplo dimensional. Tiene tres dimensiones y es un solo libro. Es uno solo. Y el libro que no se equivoca. Decía el científico James Dewey Dannard a los jóvenes cuando salía de la universidad: jóvenes, yo ya un anciano, que lo único que he conocido es la ciencia, le digo a ustedes que los únicos datos inequívocos que hay en el universo son los que se encuentran en la Biblia. Ahí no hay error, el error está en la mente de nosotros, pero ahí no hay error. Ahí no hay error. Bendito sea el nombre del Señor. Proseguimos demostrando que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Cuando buscamos al capítulo 11, versos 12 y 13 del libro del profeta Zacarías, el Señor le dice a Zacarías: dadme mi salario, si le parece bien, y si no, dejadlo. Y pesaron por mí 30 piezas de plata, dice Jehová. Y Jehová me dijo: cógelo, el precio con que he sido apreciado por los hijos de Israel, y échalo en el tesoro hermoso. Ellos los vendieron a Jehová por 30 piezas de plata. Pero si buscamos a Mateo capítulo 26, verso 15, dice que quien Judas vendió por 30 piezas de plata fue a Jesús. Sin embargo, Jehová en el Antiguo Testamento dice que Israel iba a vender en 30 piezas de plata, y a quien vendieron fue a Jesús. Entonces, ¿es el mismo o no es el mismo? Cuando buscamos el capítulo 12 y verso 10 del profeta Zacarías, también nos dice que en aquel día derramaré espíritu de gracia y sobre la casa de David y de oración sobre Jerusalén, y mirarán a mí a quien traspasaron, dice Jehová. Pero ¿a quién fue que traspasaron en el costado en la cruz? No fue Jesús. Apocalipsis capítulo 1 y verso 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Pero Jehová dice allí que mirarán a mí a quien traspasaron. Y ahora quien traspasan es a Jesús. Es que Jehová y Jesús es lo mismo. Juan capítulo 17 y verso 11. El Señor en la oración por los discípulos, Él le dice allí a los discípulos orando al Padre: Padre, ya yo no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Yo lo he guardado en tu nombre, pero ya yo no estoy en el mundo. Ahora lo que tú me diste, guárdalo tú, para que ellos sean uno como nosotros. Para que sean uno como nosotros. ¿Cuáles es nosotros? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas en una. Nosotros somos una persona, un ser humano. Pero este cuerpo también es compuesto. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice: y el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero eso es lo que trae la personalidad de nosotros. Y somos un solo cuerpo, pero estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo.
y cada uno tiene su función. El cuerpo es la parte visible, la casa donde deambula aquí el espíritu. Pero el alma es el asiento de las emociones, de los deseos. Con el alma se aborrece, con el alma se ama. Pero ahí está el espíritu, el que nos hace consciente. Como dice Job 32, verso 8. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Los animales no tienen esa facultad. Actúan por instinto. Pero nosotros somos seres razonables, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y somos seres inteligentes. Sea su nombre glorificado. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Está bien claro en la palabra. ¿Es el Espíritu Santo Dios? Los testigos dicen que el Espíritu Santo no es una persona porque no tiene cuerpo. Eso dicen los testigos de Jehová. No sé dónde estudiaron teología. Porque para ser una persona no hay que tener cuerpo. Y puede tener cuerpo y no ser una persona. Porque lo que califica a una persona es tener conocimiento, sentimiento y voluntad. Porque si es así, entonces Dios, el Padre, es un ser impersonal. Nos dice Juan capítulo 4, versos 23 y 24, nos dice claramente, porque Dios es espíritu y busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero Lucas capítulo 24, verso 39, cuando los discípulos vieron al Señor resucitado y creían que veían un fantasma, le dijo, ¿por qué ven a ustedes sus pensamientos? Venga y tóquenme para que vean que yo soy, porque los espíritus no tienen carne ni hueso como veis que yo tengo. Entonces, si Jehová es espíritu, no tiene un cuerpo de carne y hueso como nosotros. Es espíritu y se encarnó en la persona de Jesús. Entonces el Espíritu Santo es una persona, porque Él puede enseñar. Juan capítulo 14, verso 26. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, cuando venga les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho. Para enseñar hay que tener conocimiento. ¿Quién puede enseñar sin conocimiento? Si va a enseñar disparate. Ni disparate puede enseñar. Entonces, el Espíritu Santo tiene conocimiento porque enseña. Pero el Espíritu Santo se contrita. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo. Para contritarse hay que tener sentimiento. Si usted no tiene sentimiento, usted no se contrita por nada. Entonces el Espíritu Santo es una persona. Tiene voluntad, voluntad y deseo, querer. Y cuando buscamos la repartición de los dones de 1 Corintios 12, del verso 7 al 12, dice que el Espíritu reparte a cada uno como Él quiere. Entonces el Espíritu Santo es una persona, no es una simple fuerza, no es un viento. ¿Acaso se le puede mentir al viento? Pero dice el libro de los Hechos, capítulo 5, versos 3 y 4, que cuando Ananías vendió la propiedad y fue a llevar la parte de ella a los apóstoles, Pedro le preguntó, ¿vendiste en tanto la propiedad? Sí, en tanto. ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? No le ha mentido a los hombres sino a Dios. Y él cayó muerto ahí mismo. Pero ahí Pedro, inspirado por el Espíritu, dice que el Espíritu Santo es Dios. Es innegable, no le ha mentido a los hombres, le ha mentido a Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios y es el que está guiando a la iglesia ahora.
Y es la persona descuidada en la Trinidad. Es la persona descuidada de la Trinidad. Y es el que guía a la iglesia. Y es el que unge, el que reparte los dones, los frutos del Espíritu, que son más importantes que los dones. Porque con dones espirituales se puede perder la gente. Se puede perder la gente con dones espirituales. ¿No dice Mateo 7, 21? Que en aquel día, Señor, me dirán en tu nombre, echamos fuera demonios, hablamos lengua, profetizamos. Y apártense de mí, obradores de maldad, no sé quiénes son ustedes. Tenían don y se perdieron. Ahora los frutos de Gálatas 5:22, que el amor es gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, dominio propio. El que tiene los frutos del Espíritu no se puede perder teniendo los frutos del Espíritu. Entonces los frutos son más importantes que los dones. Pero nosotros por estar figureando queremos mejor los dones para qué ungido está. Mira el milagro, que es gran cosa. Si te pierde, el Señor te va a decir, yo no sé quién tú eres, no te conozco. Hay que cultivar los frutos del Espíritu que están ahí en la palabra. Y eso lo frutifica el Espíritu en nosotros cuando le damos el lugar que le corresponde en la iglesia, como la tercera persona de la Trinidad, último en orden, pero no en importancia. Porque Él es Dios al nivel de Jehová y al nivel de Jesucristo. Él es el mismo Dios. Son tres en uno. Y cada cual ha hecho su trabajo. Jesucristo es eterno y es todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, dice el Señor, el todopoderoso. Y ese todopoderoso es Jesucristo. Y ese todopoderoso es Jehová. Y ese todopoderoso es el Espíritu Santo. Pero no son tres dioses, es un Dios en tres personas, que se manifiesta en diferente forma. Pero los tres son uno y el uno es tres. Los testigos de Jehová, para decir que Jesucristo es una criatura, usan Apocalipsis 3:14. Cuando el Señor habla allí de que el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ahí es donde ellos se basan, que Jesucristo es una criatura, porque ellos son arrianos. El principio de la creación de Dios dice esto. Pero cuando buscamos el original, las escrituras, la palabra que aparece no es yeprotetisi, que significa primer ser creado. Lo que aparece es la palabra geargetetiseo tuseu, quiere decir Jesucristo, la fuente de donde emana la creación de Dios. Porque la creación emana de Él, es con su poder que ha hecho el mundo. Lo dice Juan 1, 2 y 3, que todo lo que hay fue hecho por Él, que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Él es el único creador, no hay más. Es el único. Y es un Dios trino, el de nosotros. No tiene tres cabezas, como dicen los testigos de Jehová. No la tiene. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Eso lo dice claramente ahí en la primera de Timoteo 3:16. El misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pero dice allí que Dios fue manifestado en carne, Dios, no un ángel, Dios manifestado en carne. En Lucas capítulo 1, verso 68, allí está también bien claro. Bendito sea el Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Eulógeto curio José tu Israel pequesalto calle poyesen lutrosin tu laut autot. Así está en el original griego.
al igual que Romanos en el capítulo 9, verso 5, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. On hoi, patares kai, eson ho, Cristo tu catasarca, ho on epipanta, eulogeto eitu aionia. La Biblia de los testigos es farsa. La hicieron en 1967. Ahí fue que dejaron morir a Frederick Frank, que era el presidente de ellos, por no hacer una transfusión de sangre. Y ahí vino un conflicto entre ellos, de si abolían esa doctrina de la transfusión de sangre. Pero ¿cómo vamos a creer en gente que hagan lo que ellos, digan lo que ellos han dicho? Russell dijo que Cristo vino en el año de 1874 en espíritu y que volvía en 1914 en espíritu y que iba a barrer todos los regímenes del mundo, iba a implantar su reino de paz. Y lo que hubo fue la Primera Guerra Mundial en ese año. Pero cuando él murió en 1916, él nació el 16 de febrero del año de 1852 en Pensilvania. Murió en 1916 y su sucesor, Joseph Franklin Rutherford, que era el asesor legal de ellos, cogió el mando del grupo. Y él fue que le puso testigo de Jehová a ellos, 1942, en una convención antes de morirse. Y él profetizó que Abraham, Isaac y Jacob iban a resucitar para 1925 y que iban a ser los gobernantes del mundo. Y fabricaron una casa llamada Besarín o Casa de los Príncipes en San Diego, California. Y él la vivió hasta que se murió allí. Todavía Abraham, Isaac y Jacob no han venido. Niegan el infierno. No hay infierno, para ellos no hay infierno. Dice que Dios de amor no va a mandar a nadie al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Dice ella al Paul que el que va al infierno va como un intruso. Porque el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. Ahora el hombre decide estar con el diablo aquí y va a vivir con el diablo allá. Pero es una decisión que la hace uno. Le decían a San Agustín de Hipona, ¿qué hacía Dios con el tiempo antes de crear al hombre? Él decía, te lo voy a contestar en serio y en broma. En broma. Estaba construyendo el infierno para mandar a los que hacen ese tipo de preguntas. Y en serio, no hacía nada con el tiempo porque el tiempo no cuenta para Dios. El tiempo cuenta para nosotros, pero no cuenta para Dios. Decía Napoleón Bonaparte que la Biblia no es un mero libro, que es una creación viviente con un poder que vence todo cuanto se le opone. No hay nada que pueda con ese libro, nada. Han hecho las bulas papales y han quemado Biblia y han quemado cristianos y han matado miles. Pero la Biblia sigue porque es indestructible, es palabra de Dios. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice nuestro Señor. En resumen, la Trinidad es real, que no es tan comprensible porque es un misterio. Y los misterios solamente se pueden entender cuando hay una revelación. Porque es un misterio porque está fuera del alcance del ser humano si no hay una revelación de Dios. No se pueden entender los misterios, pero ya Dios lo reveló aquí. Está revelado en la palabra. Es cuestión de creerlo y entenderlo. Entenderlo. Cuando entendemos esto, entonces sabemos cómo es el misterio de la piedad y cómo es el misterio
de la Trinidad. Pero le digo que para entenderla hay que meditar profundamente. Y como dice Santiago, capítulo 1, verso 5, mi verso favorito cuando me convertí al Señor: si hay alguno falto de sabiduría, pídasela a Dios, y se la dará abundantemente y sin reproche le será dada, sin reproche. ¿Por lo que quiere que seamos gente sabia? Porque no somos hechos a imagen y semejanza de Él, que es el sabio de los sabios, el único que sabe. Porque el que cree que sabe, tiene que decir, como le dijo en una ocasión el evangelista Dwight L. Moody a alguien que le estaba dando mucha zarza. Y realmente la lisonja y la zarza es una moneda falsa que solamente tiene curso gracias a nuestra vanidad. La vanidad nuestra es la que nos deja que nos enzarcen. Pero cuando uno tiene los pies sobre la tierra, dice como Moody, cuando dice, eso mismo que tú me estás diciendo, me lo dijo el diablo la semana pasada. El diablo lo que quiere es que nos creamos que somos algo, para que nos enorgullezcamos y seamos orgullosos. No se enorgullezca con nada, porque todo lo que tenemos es porque nos lo han dado. ¿De qué me puedo enorgullecer yo? De nada. Pero ni usted tampoco. ¿De qué? De nada. Porque todo lo que podemos hacer es por la gracia de Dios. San Juan capítulo 15, verso 5, dijo: separado de mí, nada pueden hacer. Pero en su nombre haremos proeza. Puesto en la mano del Señor, entenderemos esto y mucho más. Pero hay que ser humilde. Decía Federico Valar: mejor te eleva a Dios cuando te humilla, y nunca el hombre más grande que de rodilla. Ahí es que el hombre grande de rodilla delante del Señor. Mejor te eleva a Dios cuando te humilla, y nunca el hombre más grande cuando está de rodilla. Ahí es que el hombre grande de rodilla. Porque aquí se crece bajando. Decía Montaigne que el cristiano es como el trigo, que cuando no tiene grano en la espiga se mantiene orgulloso, derechito. Pero de que se llena de grano de espiga, el peso de los granos que tiene de trigo lo inclina y baja la cabeza. El cristiano usted lo ve muy erguido y con mucha mojiganga, y dice: ese es un trigo que no tiene fruto. Porque el cristiano verdaderamente que tiene fruto es humilde, es sencillo, es asequible a la gente, es una persona atractivo, no es un ogro, porque una gota de miel atrae más hormigas que un barril de vinagre. Y nosotros a veces somos más agrios que el vinagre, y no se nos acerca ni una hormiga. Hay que ser dulce. Dulce. Que usted se equivoca, todo el mundo se equivoca. Hay un proverbio chino que dice que los mejores nadadores algunas veces se ahogan y los buenos jinetes a veces se caen del caballo. El que no se equivoca, que lea Santiago capítulo 3 y versos 1 y 2. Hermanos míos, seáis maestros muchos de vosotros mismos, porque recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces, y aquel que no ofende en palabra es varón perfecto, capaz de frenar todo el cuerpo. Pero la lengua no es fácil. Hay un proverbio brasileño que dice: ponga a trabajar la mano y darle vacaciones a la lengua. Ponga a trabajar la mano y darle vacaciones a la lengua. Otras veces tenemos las manos en vacaciones y la lengua dándole a todo. No es fácil. El misterio de la Trinidad, la Biblia frente al misterio de la Trinidad. Este es mi mensaje para usted en esta noche. Vamos a orar. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer,
aquí estamos. La que sepamos la contestamos y la que no sepamos se la debemos. Dígame. Eso dicen ellos. Lo que pasa es que ellos no saben que tenía una doble naturaleza. La naturaleza humana de la encarnación y la naturaleza divina, porque es lo que citamos ahorita, Colosenses 2:9. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, la naturaleza humana oraba a la divina. Eso es lo que sucede, que el humano oraba porque el Señor murió como humano. Fue como humano que murió. ¿No dice primera de Pedro 3:18 que Él padeció por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios? Muerto en la carne, pero vivo en espíritu. Y cuando Satanás, y Jesús no es Dios, cuando Satanás estaba tentando al Señor, en el capítulo 4 de Mateo, del verso 1 hasta el verso 10, dice que después de ayunar 40 días y 40 noches fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y el diablo inmediatamente le dice, esta es la importancia de conocer la Biblia, porque el diablo la conoce más que nosotros. Y se la sitúa al Señor de una manera increíble. Si tú eres el Hijo de Dios, porque Él anda buscando siempre el tendón de Aquiles de nosotros. Se habla de tendón de Aquiles, y que dice que la mamá de Aquiles, aquel guerrero, cuando lo estaba bautizando, lo sumergió de cabeza en el agua y nada más le dejó afuera el pedacito del tendón donde lo tenía agarrado. Y eso fue lo único que le quedó allí, que se le podía dar un flechazo. Esa era la parte débil que él tenía. Y nosotros todos tenemos nuestro tendón de Aquiles. Y el que no entiende eso y cree que es fuerte en todo, es el que prontamente rebala. Entonces, el Señor le dice al Satanás, escrito está, porque dice, si tú eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se conviertan en pan, porque el Señor lo que tenía era hambre, había ayunado 40 días y 40 noches. Él va a nosotros a apuntarnos por el lado que sabe que tenemos debilidad, no por el lado fuerte. Y después me dice que lo lleva allá a la ciudad, y lo lleva al pináculo del templo, y lo tiene allá arriba. Échate abajo, y ahí le cita el Salmo 91, versos 10 y 11. Tírate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden todo tu camino, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y el Señor le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. El Señor, porque Él le dijo, lo llevó al monte alto y le presentó todos los reinos del mundo. Le dijo, si postrado me adoraré, te daré todo eso, porque a mí me ha sido entregado. El Señor no le regateó eso, porque el Señor le dio a Adán y a Eva que se enseñorearan de todo. Pero Pablo dice que el que ha vencido de algunos esclavos del que lo venció. Y ellos fueron vencidos por Satanás en el huerto del Edén, y Satanás se apoderó de todo. Y ahora se le está presentando, mirad lo osado y fresco que es. Presentándole al Señor lo que era del mismo Señor. Pero el Señor no se lo regateó, ni le dijo, por eso es mío. Le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Le metió Deuteronomio 6 hasta por los ojos a Satanás. Pero nosotros tenemos que conocer la palabra para poder rebatir a Satanás cuando venga presentándonos eso. Decía William Shakespeare que Satanás puede usar la Biblia para su propio provecho. Y la usa. Nosotros tenemos que saber cómo contrarrestarlo con la palabra. Por eso que nos manda en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que usted conoce de Cristo es lo que conoce de la Biblia. Pero la gente anda por ahí con un Cristo tradicional que muere todos los años y lo entierran y lo cargan. Y como dice el himnólogo,
Juan Romero en una de sus canciones que escribe. Muchos le sirven a dioses de madera, dioses de yeso y hasta de metal. No ven, no oyen, no hablan y como no andan lo tienen que cargar. Eso es lo que hacen. Pero el Dios de nosotros tiene su trono allá en el cielo. Es un Dios vivo que contesta a la oración. A la presencia de nuestro Dios tiembla la tierra. Como mi Dios. No hay Dios como mi Dios. Ahora voy a cantar un himno para terminar. ¿Ustedes creen que yo nada más soy feo? Yo canto también. Aleluya. Tener en la vida una meta, cortar con la frente los vientos, gritar aunque sea en el desierto, llamar al que quiera con fuerzas odiar. Yo sé que la vida se pasa, cual cirio extingue su luz. Yo voy a extraer de la vida el néctar sublime que invita a triunfar. Bogar contra viento y marea, buscar una estrella en las nieblas, regar por el mundo el amor, diciéndole a todos que Dios es amor. Yo sé que la vida se pasa, cual cirio extingue su luz. Yo voy a extraer de la vida el néctar sublime que invita a triunfar. Dios le bendiga. Gracias, el hermano que continúa. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué tremendo, hermano. ¿Cuántos se han gozado? Esta es una forma maravillosa de iniciar la semana Su Majestad la Biblia. Creo que el hermano Edwin planificó bien esto, porque qué maravilloso es ver una Biblia andante. Indiscutiblemente, hermano, que eso se llama estudiar la Biblia. Lo que hemos visto en esta noche, ver este hombre de Dios dar pasaje por pasaje, texto por texto, sin tener que usarla. Eso es un privilegio, hermano, que Dios le da a pocas personas. Yo realmente admiro, con mi mente muy débil para retener, una mente tan prodigiosa, tanto texto bíblico, dado con esa puntualidad, con esa consistencia, con esa semejanza a la palabra. ¡Wow! Debemos dar un aplauso grande al Señor por ese siervo que Dios ha preparado para bendecirnos. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Nuestro hermano Beltré, agradecemos inmensamente que siempre en todos estos años ha venido a bendecirnos. Y le estamos agradecidos porque él es un hombre muy ocupado y de mucha demanda, pero él saca siempre este espacio
para bendecirnos y edificarnos, siempre como lo ha hecho, con temas muy interesantes que fortalece la doctrina y la fe de muchos de mis hermanos. Hoy hemos tenido un tema que no es muy fácil tratar. No es muy fácil. Cuando yo oigo a alguien que me dice vamos a hablar de la Trinidad, yo digo wow, porque esto es profundo, hermano. Esto es un misterio profundo, como lo decía nuestro hermano, y que Dios se ha manifestado, y esto ha sido uno de los temas más discutidos a través de la historia. La iglesia de Jesucristo lo ha aceptado, lo ha recibido, lo cree. Nos movemos en esa Trinidad de Dios. En todo Dios está presente. La oración es un gesto maravilloso de cómo está presente la Trinidad de Dios. Y Jesús nos manda a orar al Padre, nos manda a hacerlo en la comunión de su Santo Espíritu y nos manda a pedir en su nombre. Qué tremendo, hermano. Vea cómo funciona la Trinidad en la oración de una manera magistral. Bendito sea el Señor. Bueno, hemos sido bendecidos de manera muy especial. Sí hemos tenido una asistencia un poco baja. Parece que la fuerte lluvia, fue una lluvia fuerte que cayó, hermano. Yo estaba allí en la presa y yo decía, bueno, esto está tremendo. Fue un aguacero como tenía tiempo que no veía, de esos torrenciales. Se fue la energía eléctrica. Todo eso hace que mucha gente no pueda asistir, pero con todo y todo, hermano, usted se llevó una gran parte y valió la pena su esfuerzo al vencer los obstáculos que se presentaron, porque hemos sido edificados. ¿Cuántos han sido edificados? ¡Amén! Esto vale cuarto, hermano. Recibí una bendición de la palabra de Dios. Si eso es calculándolo en dinero. Pero esto vale para nosotros, porque esto bendice nuestra vida. Quiere decir que mañana, como ya nuestro hermano Edwin le anunció, seguimos en esta fiesta de celebración de su majestad la Biblia. Así que esperamos que mañana temprano, con agua o con sol, vamos a estar alabando al Señor. Amén. Quiero darle la bienvenida a mi hermano David, un amigo muy querido que está con nosotros en esta noche. Sea bienvenido. Y a todos nuestros hermanos, a mi amigo querido que ha estado con nosotros, y a cada uno de ustedes, hermanos. Ya estamos para despedirnos. Vamos a ponernos de pies y así nos despedimos. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por todas las bondades que tú has tenido. Gracias